dióxido de carbono del aire, ¿sí? Es un gas que se puede disolver en agua. Y cuando ocurre esta reacción, se genera ácido carbónico. Esta especie oficialmente se le pone un asterisco. Y este asterisco significa que en realidad no existe, pero por cuestiones de comodidad la usamos. El hidróxido de sodio, entonces, una solución de hidróxido de sodio nunca se mantiene estable en el tiempo porque se puede carbonatar. Significa que el hidróxido de sodio puede reaccionar con el dióxido de carbono del aire. Entonces, cuando el hidróxido de sodio reacciona con el dióxido de carbono, que va a estar disuelto en el agua, más agua, ¿qué me da esto? ¿Se acuerdan? Me va a dar carbonato, muy bien. Bien, entonces, más agua. En realidad el agua acá no va, pero bueno, no importa, la dejamos así. Entonces, el hidróxido carbonatado es el hidróxido que sufrió esta reacción. Entonces, si el hidróxido está carbonatado, ¿qué es lo que pasa con el título del hidróxido? Disminuye, muy bien. El hidróxido carbonatado sufre esta reacción, entonces el título del hidróxido de sodio como solución baja. Muy bien. Entonces, lo que les dicen es, yo tengo una solución, así, yo lo dibujo, chicos, yo soy así. Tengo una solución de hidróxido de sodio y tomo una alícuota de 20,00 mililitros. Y esta alícuota se titula con 16,00 mililitros de solución de ácido clorhídrico 0,1 normal, siendo el indicador rojo de metilo. ¿Sí? Después agarro otra alícuota. De 20 mililitros. Y se titula con 14,00 mililitros del mismo ácido, usando como indicador fenolftaleína. En los duplicados, ¿sí? Se consumieron
15,97 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 normal y 13,96 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 normal. Bien. Hasta acá estos son los datos del problema. Y entonces lo que les dicen, es calcular los gramos de hidróxido de sodio y de carbonato de sodio presentes y las respectivas concentraciones expresadas en porcentaje más en volumen, ¿sí? Entonces ya les están diciendo que la muestra contiene hidróxido de sodio y carbonato de sodio. Eso ya se los están diciendo. ¿Sí? Esto se ve raro, ¿no? Vamos a prender la lámpara. A ver si se ve un poquito mejor. Ahí está. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es con cada indicador qué estamos titulando. ¿Sí? Si yo tengo tuviera solo hidróxido de sodio, la curva es de este estilo, ¿sí? Si yo tuviera solo hidróxido de sodio. Y si yo tuviera solo carbonato de sodio, la curva sería de este estilo. ¿Está bien esto? ¿Están de acuerdo con estas dos curvas? ¿Sí? Bien. Ahora, yo tengo una mezcla. Entonces, lo que yo necesito es ubicar el rango del indicador para saber qué estoy titulando en cada caso. Entonces, ¿cuál es el rango del indicador? Fenoftaleína. ¿Sí? La fenoftaleína tiene un rango. Mide 8,2 a 9,8. 8 a 10 está. ¿Y el rojo de metilo? ¿Qué rango tiene? Yo lo estoy buscando en la guía para decírselos bien, pero no lo encuentro. Ahí va. 4,2 a 6,3. O sea que podemos decir que es de 4 a 6, ¿sí? Para redondear.
Bien, entonces, si yo estoy titulando con fenoftaleína, ¿sí? ¿Qué voy a estar titulando? Voy a estar titulando al hidróxido de sodio, lo voy a mirar, sí. ¿Y qué voy a mirar también? El primer viraje del carbonato de sodio, ¿sí? Con fenoftaleína, lo anoto acá, con fenoftaleína miro el hidróxido de sodio y un hidrógeno del carbonato. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Está bien que titule esto? Bien. Con el rojo de metilo, ¿qué voy a estar titulando? El sodio y los dos hidrógenos del carbonato. ¿No? Que el rojo de metilo titulo los dos hidrógenos del carbonato, las dos disociaciones. Se me está cortando un poquito internet. Sí, sí, me doy cuenta que lo escuchaste. Lo último que yo les había dicho es que con el rojo de metilo voy a titular al hidróxido de sodio y a los dos hidrógenos del carbonato. ¿Están de acuerdo que titulo los dos hidrógenos del carbonato? Sí, bien. Entonces, esta titulación, a ver si se ve, con esta titulación yo voy a estar titulando todo, con la primera. ¿Sí? Yo acá titulo hidróxido más el carbonato por 2, porque titulo los dos hidrógenos. ¿Sí? En cambio, con fenoftaleína voy a estar titulando hidróxido más carbonato por 1, porque titulo un solo hidrógeno. ¿Sí? Entonces, la diferencia de volúmenes entre lo que gastan con el rojo de metilo y lo que gastan con fenoftaleína, ¿qué les va a decir? ¿Qué va a expresar esa diferencia de volúmenes entre esta bureta, entre acá y acá? Ya, yo acá tengo el hidróxido más un hidrógeno del carbonato. Cuando yo hago la diferencia, ¿sí? Cuando yo hago la diferencia, lo que me va a dar, ¿sí? Ese volumen de diferente, me va a estar dando la parte que acá no llegó a titular, que es esto. Esto de acá. Esto con fenoftaleína no lo veo. ¿Sí? ¿Está bien que esto con fenoftaleína no lo veo?
Bien, entonces, esa diferencia lo que me va a estar diciendo, en definitiva, es cuánto carbonato tengo. ¿Sí? Porque cuando yo tengo un ejercicio como este, donde tengo buretas diferentes, ¿sí? Porque se dan cuenta de que estoy titulando a bureta llena en ambos casos, lo que yo necesito es hacer la diferencia como para sacar algún dato, ¿sí? Y por la elección de los indicadores, fíjense que tiene coherencia. Yo con rojo de metilo, el volumen es mayor. ¿Y por qué? Porque estoy titulando este pedacito de acá, que con fenoftaleína no lo veo. ¿Sí? Entonces, con fenoftaleína veo al hidróxido y a esta disociación. 14 mililitros. Con rojo de metilo, esperen que no se ve nada, veo al hidróxido y veo a los dos saltos de carbonato. Entonces, por eso el volumen es más grande, porque tengo carbonato. El hecho de que el volumen sea mayor me está diciendo que tengo carbonato. Si uso titulaciones separadas y pongo como primer indicador el rojo de metilo, yo lo que voy a ver es al oxidrilo más a la totalidad del carbonato, porque voy a ver las dos disociaciones. En realidad lo que estoy viendo es la segunda disociación del carbonato. A ese pH yo ya neutralicé todo el oxidrilo y neutralicé toda la primera disociación. ¿Sí? Usualmente en el laboratorio no se trabaja a 2 buretas, ¿sí? Usualmente. Y no se trabaja a 2 buretas porque si uno elige correctamente los indicadores, uno puede trabajar primero con uno y después con el otro. Entonces usa una sola bureta. Conceptualmente se entiende qué es lo que estamos titulando con el rojo de metilo, que titulamos esto, más esto, más esto, titulamos los 3 saltos. Bien. Lu, ¿vos que tenías la duda? Bien. Con el rojo de metilo vas a ver las dos disociaciones. Entonces, el volumen total, acá, dividido 2, te va a dar la cantidad. Con fenoftaleína ves el primer punto de equivalencia. Con fenoftaleína ves acá. Esto lo ves con fenoftaleína. Y esto de acá lo ves con rojo de metilo. Si entendemos conceptualmente qué es lo que está pasando, después es hacer cuentas. O sea, porque es siempre lo mismo. La diferencia es, cuando tengo una sola bureta, tengo que mirar bien qué es lo que estoy titulando en cada una de las buretas, ¿no? Bien. Más claro el problema cuando tenemos dos, como el 32, bueno, este es el ejercicio 32 el que hicimos.
Los gramos creo que refieren a la alícuota. No, es el porcentaje. Refieren al por ciento. Uh-huh. Sí. El de carbonato lo vas a tener que sacar por diferencia. ¿Sí? Porque la diferencia de volúmenes te va a decir la cantidad de carbonato que tenés. Bien, ¿y por qué haces 2 veces el volumen de fenolftaleína? Probaste, bien. Bueno, es que se aprende probando, ¿sí? Se aprende probando. Bien, entonces, ahí se están tirando data entre ustedes. Pensemos un segundo esto, ¿sí? Y vamos un poco a la teoría de Quanti. Voy a hacerlo. Voy a hacer mi curva, voy a asesinar a la gata que está ahí a los gritos de fondo. Esto sería la curva del carbonato, así muy esquemática. ¿Mm? ¿Qué tengo acá? A ver si se van acordando. Acá tengo carbonato, carbonato. Muy bien. Carbonato. Acá tengo primer punto de equivalencia. Acá, ¿quién tengo? Bicarbonato. Muy bien. Bicarbonato. Bien. Acá tengo segundo punto de equivalencia. ¿Quién tengo? En el punto de equivalencia, el ácido carbónico. Bien. El carbonato en realidad lo tengo en el punto inicial, ¿sí? En toda esta zona intermedia lo que tengo es carbonato conviviendo con bicarbonato, ¿sí? Luego, en el primer punto de equivalencia tengo nada más bicarbonato, y finalmente, en toda esta parte del medio,
lo que voy a tener es bicarbonato conviviendo con ácido carbónico. ¿Sí? Y una vez que paso el segundo punto de equivalencia, acá lo que tengo es titulante. ¿Sí? Que no me importa quién es. ¿Están de acuerdo con esta curva esquemática? ¿Así? Bien. Entonces, empecemos a pensar un sistema sencillo, ¿sí? Un sistema donde nada más tengo carbonato de sodio. ¿Sí? Si yo tengo carbonato de sodio, el carbonato de sodio en agua se va a disociar completamente. Ahí. ¿Sí? Esa es la disociación. ¿Sí? Va a haber efectos de hidrólisis, sí, va a haber un montón de cosas. Pero por un momento pensemos en la titulación. Voy a tener carbonato que reacciona ¿con quién? Con el titulante, ¿sí? ¿Y el titulante qué tiene? ¿Es un ácido o es una base, el titulante? Es un ácido, por ejemplo, ácido clorhídrico. Ok. Entonces el titulante va a tener ácido o base. Esperen porque. Chan, 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 chan. El titulante. ¿Va a ser un ácido o va a ser una base? Va a ser un ácido. Bien, va a ser un ácido. Entonces, si va a ser un ácido, ¿sí? Si va a ser un ácido, cuando yo titulo esto, ¿qué me va a dar? Como reacción de titulación. Bicarbonato y agua. ¿Sí? Esta reacción, que es la titulación, esta es la reacción del primer punto de equivalencia. ¿Sí? Esta es la reacción del primer punto de equivalencia. O sea que es la reacción acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Sí? Yo les voy a ir preguntando bastante porque mi internet está inestable, ¿sí? Entonces les voy a ir preguntando porque yo no sé si se me colgó, ¿está? Bien. Bien, llegué acá, a este punto. Yo sigo agregando ácido, o sea, sigo titulando. El bicarbonato, le vuelvo a agregar ácido y me da el ácido carbónico y agua. Esta va a ser la reacción del segundo punto de equivalencia. Esperen que no se ve. Ahí se ve. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esta segunda reacción? Bien. Entonces, esta reacción es la que me lleva acá. ¿Sí? Asociado a esta reacción hay un volumen de titulante, ¿sí? Porque yo no solamente tengo pHs en la curva, sino que tengo volúmenes de titulante, ¿sí? Si yo nada más tengo carbonato, ¿sí? Solo tengo carbonato. Solo tengo carbonato de sodio, ¿sí? El volumen para el primer punto de equivalencia ¿cómo va a ser respecto del volumen del segundo punto de equivalencia? Si uso
si uso una bureta. ¿Sí? Uso una sola bureta. El volumen del primer punto de equivalencia, ¿cómo va a ser respecto del volumen del segundo punto de equivalencia? ¿Va a ser más chico? ¿Va a ser más grande? Uso una sola bureta. En la misma bureta, los volúmenes gastados si yo cuento desde que tengo la bureta acá, tengo la bureta acá, con su robinete. Empiezo en 0, llego hasta acá, por ejemplo, llego acá. Hasta acá fue primer punto de equivalencia. ¿Sí? El segundo punto de equivalencia, ustedes me dicen, y está muy bien, que estos volúmenes por separado van a ser lo mismo. ¿Sí? Y estos son iguales. ¿Sí? Hasta ahí está bien. Ahora, voy a leer lo mismo. Voy a leer el doble. Muy bien. Si uso una sola bureta, los volúmenes son iguales, siempre y cuando haga la resta. ¿Sí? ¿Se entiende por qué tendría que hacer una resta? ¿Sí? Porque si no hago la resta, el volumen del segundo punto de equivalencia es el doble que el primero. Y usualmente no lo expresamos en el siempre y cuando haga la resta. Esto vale si hago la resta. Pero formalmente lo que decimos es que 2 veces el volumen de del primer punto de equivalencia es igual al volumen del segundo punto de equivalencia. Para tener esto, me dice que tengo carbonato. Y muchas veces esto, en lugar de ponerse primer punto de equivalencia y segundo punto de equivalencia, se expresa, y voy a tener que cambiar de hoja porque ya no tengo más lugar, ¿sí? Esto que decimos que para carbonato, 2 veces el volumen del primer punto de equivalencia
es el volumen del segundo punto de equivalencia, esto muchas veces se expresa como 2 veces el volumen de fenolftaleína es igual al volumen de heliantina o de naranja de metilo o anaranjado de metilo, que es todo lo mismo. ¿Sí? Perdón, perdí el chat, me digo que se me cortó. ¿Se entendió esto? Si tomás el volumen restado, sí. Sí, sí, sí. Si la diferencia entre volúmenes te da lo mismo, sí. Lo cual es esto, ¿no? Pasar esto para el otro lado. Esto de la diferencia de volúmenes se usa cuando uso 2 buretas. Bien, hasta acá está. ¿Entendimos lo que es carbonato solo? ¿Sí? Carbonato solo. Bien. Vuelvo a mi curva. Ahora tengo carbonato y bicarbonato. La curva en sí es la misma. Yo en este punto tengo solo carbonato, luego en todo este punto intermedio voy a tener carbonato, bicarbonato. En el primer punto de equivalencia tengo bicarbonato, luego tengo bicarbonato con el ácido carbónico, en el segundo tengo el ácido carbónico. ¿Sí? Las reacciones son las mismas. ¿Qué es lo que va a cambiar? Yo tengo la bureta. Tengo la bureta. En el primer punto de equivalencia, ¿qué miro? Esto. Miro el pasaje de carbonato a bicarbonato. En el primer punto de equivalencia, lo único que estoy titulando es la primer reacción del carbonato. En tanto que en el segundo punto de equivalencia voy a titular la segunda reacción del carbonato y voy a titular el bicarbonato. ¿Sí? Porque ahora el bicarbonato no viene solo de acá. Tengo bicarbonato adicional. Entonces, el primer punto de equivalencia, esto va a ser para el primer punto de equivalencia, y el segundo punto de equivalencia va a ser más grande. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto? Bien, entonces, en esta situación, el volumen del primer punto de equivalencia, ¿cómo es respecto del volumen del segundo punto de equivalencia?
menor. 2 veces, ¿sí? 2 veces el primero es menor que el segundo. Mal dibujado como siempre, pero bueno. ¿Sí? Esto significa que si yo pongo 2 veces el primer punto de equivalencia, que llegaría como hasta por acá, el 2 veces, ¿sí? Si yo pongo hasta por acá, que sería el segundo punto de equivalencia, cuando yo hago 2 veces el volumen del primer punto, va a ser menor que el volumen total gastado para el segundo punto. ¿Sí? No sé de qué resta me estás hablando, corazón. ¿Sí? Ustedes están hablando de cómo resolver un problema. Yo estoy queriendo que entiendan de dónde salen los dos. ¿Sí? Pensémoslo en la bureta. ¿Sí? Yo en el primer punto de equivalencia, yo acá, ¿qué es lo que titulé? La reacción de carbonato que pasa a bicarbonato. ¿Está bien? ¿Está bien que en el primer punto de equivalencia titulé eso? Sí, bien. En el segundo punto de equivalencia, yo estoy titulando carbonato que pasa a ácido carbónico. ¿Sí? El tema es de dónde sale todo este volumen. Bueno, tengo por un lado el carbonato este, ¿sí? El que se formó en esta reacción. Este. ¿Sí? Para titular este carbonato, este bicarbonato, perdón, para titular este bicarbonato voy a usar el mismo volumen, ¿sí? Que era lo que habíamos visto antes. Que yo para titular carbonato solo uso mismo volumen. ¿Está bien? ¿Sí? Para titular este bicarbonato que se formó en esta reacción, uso el mismo volumen del primer punto de equivalencia. El tema es, ¿qué tengo además en esta muestra? Bicarbonato. Entonces, ese bicarbonato también va a reaccionar con el ácido que agregue y va a pasar a ácido carbónico. Ese extra, ¿sí? Porque si ese extra es este pedacito. Y por eso el volumen del segundo punto de equivalencia que está acá es mayor a 2 veces el primero. Porque en el primero solo estoy titulando esto. En el primero estoy viendo esto. Que es esta sal. Y estoy viendo la primer disociación de esta sal. En el segundo ya estoy viendo la segunda disociación de esta sal más el bicarbonato adicional que tengo en la mezcla. Por eso es que 2 veces el volumen del primer punto de equivalencia va a ser más pequeño que el volumen del segundo punto. ¿Se entiende de dónde sale este 2?
Bien. Vamos a pensarlo diferente. Si yo tengo nada más que carbonato, una solución de carbonato de sodio, y lo voy a titular con una bureta, habíamos dicho que el volumen para el primer punto de equivalencia iba a ser igual al volumen del segundo punto de equivalencia. Si hacíamos la resta. Pero yo acá estoy haciendo la resta en esto, ¿sí? Cuando yo mido un volumen, yo acá mido de 0 a, no sé, por ejemplo, 10 mililitros. Y yo acá, en la escala, ¿qué voy a mirar? 20 mililitros. Acá no dice 10, acá dice 20, ¿sí? Entonces, 2 veces el volumen del primer punto de equivalencia es igual al volumen del segundo punto de equivalencia. ¿Se entiende esto? ¿O esto es lo que no se está entendiendo? Pero vos, porque yo te estoy preguntando, vos acá en el laboratorio, vos mirás en la escala, ¿qué ves acá? Yo no estoy queriendo resolver el problema, yo estoy queriendo entender qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, vos acá, ¿ves 10 mililitros o ves 20? 20. Ok, yo acá veo 20. ¿Y por qué veo 20? Y quizás lo que está mal es esta llave, ¿sí? Lo voy a volver a dibujar. Yo tengo una solución de carbonato de sodio en una sola bureta. Una sola bureta. ¿Sí? Yo pongo la bureta en 0. Y empiezo a titular en presencia de un indicador, que me permite ver la primer disociación. O sea que este es el volumen del primer punto de equivalencia. ¿Sí? Ahora, yo sigo titulando. ¿Y qué es lo que veo? Todo este volumen, que es el volumen del segundo punto de equivalencia. Cuando yo titulo con una sola bureta, yo no vuelvo a cargar la bureta. No la vuelvo a llevar a 0. Yo anoto el primer volumen, agrego el segundo indicador y sigo titulando. Entonces, es como vos decís, para el segundo volumen estoy considerando esto, porque estoy considerando lo que yo veo. Entonces, si solamente tengo carbonato, la relación entre el volumen del primer punto de equivalencia y el volumen del segundo punto de equivalencia va a ser que 2 veces el primero va a ser el segundo. Porque estoy titulando en una sola bureta y la bureta no se recarga.
¿sí? Porque quizás es eso el problema. Ustedes quizás pensaron que la bureta se vuelve a recargar. No, la bureta no se recarga. Esto sería, y ahora lo voy a hacer, esto sería si lo hago con una bureta. ¿Sí? La bureta no se recarga. Por eso es 2 veces el volumen. Si yo recargara la bureta, si recargo la bureta y enraso a 0 luego del primer punto de equivalencia, ¿cómo serían los volúmenes ahí? Iguales. Excelente. Iguales. Los volúmenes serían iguales. Pero ojo, solo si recargo la bureta. Si no, se mantiene esto. ¿Se entendió esto? Va, esto, en total, todo. Lo de carbonato, el caso carbonato. ¿Se entendió? Caso carbonato, desde el punto de vista teórico, sin importarme si es fenolftaleína o si es otro indicador. Bien, caso carbonato, carbonato solo. ¿Mm? Ahora sí, pasemos a carbonato bicarbonato. Nuevamente, voy a dibujar mi bureta. Bureta. Llego a 0. Tengo acá volumen del primer punto de equivalencia. ¿Qué titulé en el primer punto de equivalencia? ¿Qué titulé? Teniendo carbonato y bicarbonato. ¿Qué titulé en este? El carbonato. Bien, solamente titulé carbonato. Pero no lo titulé completo. Titulé la primera disociación. ¿Está bien esto? Bien, ahora voy al segundo punto. Contando desde el 0, esto sería el volumen del segundo punto de equivalencia. En el segundo punto de equivalencia, ¿qué estoy titulando? Bicarbonato. Voy a estar titulando el bicarbonato que viene del carbonato
o sea, este, y el de la muestra. ¿Sí? Porque la muestra tiene bicarbonato. Entonces, ¿cómo es la relación de volúmenes? Acá. El volumen del primer punto de equivalencia respecto del volumen del segundo punto de equivalencia. ¿Sí? Ya sabemos que si yo tengo carbonato, 2 veces el volumen del primer punto de equivalencia va a ser igual al segundo. ¿Sí? Ahora, yo tengo un bicarbonato adicional de la muestra. Ese bicarbonato adicional me va a decir que el volumen del segundo punto de equivalencia va a ser mayor que 2 veces el volumen del primero. Y este mayor es porque tengo un extra de bicarbonato. Consultas al respecto de esta mezcla. ¿Se entiende esto? Y que esto es lo mismo que esto, ¿no? Tengo un sí y el resto. Bien. Bien. Dentro de las posibilidades que da este tema, existe, además de la mezcla carbonato-bicarbonato, existe otra mezcla que puede existir, que es la mezcla carbonato-hidróxido. ¿Qué es la del problema que analizamos al principio de la clase? A ver si me lo pueden decir ustedes. El volumen del primer punto de equivalencia va a ser mayor o menor que el del segundo punto de equivalencia. Va a ser mayor. Bien. ¿Y por qué es mayor? Porque en el primer punto de equivalencia, este es el volumen del primer punto de equivalencia, acá voy a mirar al hidróxido más la primera reacción del carbonato. Y en el segundo voy a ver la reacción donde el bicarbonato pasa a ácido carbónico.
Entonces acá, 2 veces el volumen del primer punto de equivalencia es mayor que el volumen del segundo punto de equivalencia. ¿Se entiende de dónde sale ese 2? ¿Sí? El 2 siempre viene del carbonato, o sea, la culpa del 2 la tiene el carbonato. Bien. Les presenté el tema de esta manera porque así, en el sin recargar, es lo mismo, pensarlo sin recargar es lo mismo que pensarlo trabajando con 2 buretas, que fue la dificultad principal que me consultaron ustedes. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo 2 buretas? Cuando tengo 2 buretas, pensarlo con 2 buretas o pensarlo así en la medición que yo hago en el laboratorio es lo mismo. Yo les voy a mandar una presentación que armó el profesor Ciano, donde esto está extremadamente bien detallado, para clarificar un poquito más el tema, ¿sí? Mezclas es la conclusión de un montón de conceptos anteriores de ácido-base. Un montón. No es fácil, en especial porque tiene muchas aristas y muchos puntos de vista. Así que, tranquilos, no tiene nada de malo hacer todas las preguntas que ustedes necesiten. ¿Sí? Una última cosa. Esta mezcla, que no la presenté. ¿Por qué no la presenté esta mezcla? Bien, me dicen, es una mezcla incompatible. ¿Y por qué es incompatible? Muy bien, porque reaccionan entre sí. Cuando yo tengo esto, ¿sí? Lo que ocurre es que en realidad se me termina formando esta mezcla. ¿Mm? Esa mezcla es incompatible. Por reacción. ¿Sí? Y me forma la muestra de hidróxido carbonato. ¿Mm? Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta respecto de los problemas? Todo este enfoque que dimos hoy lo podemos pensar
como si estuviéramos trabajando a 2 buretas o las mediciones así de una bureta sin recargar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos, sobre los problemas? ¿Algún otro ejercicio que no haya quedado claro? El 34. Bien. ¿Qué muestra es la que se te complicó? La número 4. Bien, a ver, para justificar la elección del indicador, vos tenés 2 criterios para justificar la elección de un indicador. Mientras, Fede, chequea qué fila es. Vos tenés 2 criterios para justificar la elección de un indicador. El primer criterio, que es el criterio más formal, es con una curva de titulación. Si yo tengo una curva de titulación, el rango de viraje del indicador tiene que estar en algún lugar del salto. ¿Sí? Por eso es tan importante la curva de titulación, porque me permite elegir los indicadores. ¿Sí? Entonces, una es conociendo la curva de titulación, porque el rango del viraje del indicador está en algún lugar del salto de pH. ¿Sí? Este es un criterio. El otro criterio, cuando no conozco la curva, el otro criterio es decir que el pH del punto de equivalencia más menos 1 con el pKa del indicador. Ese es el segundo criterio. Ahora, ¿por qué este segundo criterio? Este segundo criterio lo que tiene es que es más limitado, ¿sí? Porque pensemos en esta curva que yo la hice a propósito. Esto sería una curva fuerte, fuerte. El pH del punto de equivalencia es 7, ¿no? Entonces, si el pH es 7, yo solamente podría usar indicadores en el rango 6 a 8. Con el rango de pH 6 a 8. ¿Sí? Bien, la fenoftaleína habíamos dicho que tiene un pH de 8,2 a 9,8. Y sin embargo, nosotros fuerte, fuerte titulamos con fenoftaleína. ¿Sí? Entonces, cuando usamos este segundo criterio, estamos limitando la cantidad de indicadores que yo puedo utilizar. ¿Sí? El pKa del indicador más menos 1 en el punto de equivalencia. Este criterio es limitado. Siempre es mejor conocer la curva de titulación.
Ok. ¿Sabés qué fila del ejercicio 34? La muestra número 4. Bueno, la muestra número 4 dice 32,24, 10,55. Bien, volumen de fenoftaleína, 2 veces el volumen de fenoftaleína es mayor que el volumen de liantina. ¿Qué muestra es? No, está mal esto, ¿eh? La respuesta está mal. Sí, de hecho el ejercicio 34 nosotros tuvimos que cambiar algunas cosas porque estaban mal los datos. Así que puede ser que se nos haya chispoteado algo. Eh, Déjenme ver una cosa. A ver, vamos a mirar. Pero.
Sí, es hidróxido carbonato. Lo que no tengo es el resultado. Eh, pero se los paso. Más tarde les paso el resultado. Sí, pero lo más grave es que yo lo tengo resuelto. Yo tengo la resolución y resuelve como hidróxido carbonato y después pone mal el resultado. No se preocupen, sí, puede fallar. Claramente falló. ¿Sí? Ustedes resuelvan como saben resolver y, y listo, no se preocupen. ¿Sí? Porque acá está clarísimo. Sí, es. Así que. Así que bueno. ¿Alguna otra consulta que tengan, pequeños? Sí. La clase que viene vamos a ver brevemente fosfatos, que es lo mismo en realidad, pero lo vamos a ver. Y las mezclas incompatibles van a ser aquellas que puedan reaccionar entre sí. El criterio siempre es el mismo, ¿no? Así que eso lo vemos la clase que viene. Yo quería llegar hoy, pero bueno, había bastantes dudas con todavía mezclas de carbonatos, así que no se preocupe. Bien, anuncio legal. Pero primero díganme si tienen alguna otra duda. ¿No? Si no hay más dudas, cortamos acá. Bien,